Vamos a estrenar sección. Este señor que tengo aquí a la derecha es alguien muy listo, es alguien que lleva más años que Latán en la Fórmula 1, es alguien que estuvo en los test de Bahrein y ya nos sacó unas conclusiones que fueron muy acertadas. Entonces yo he pensado, Cristóbal, vas a venir aquí y me vas a decir cuáles son las cosas que has aprendido de cada gran premio. Vamos a empezar con el Gran Premio de China, que lo que tú dices, Chris, así sobre la superficie dices, carrera aburrida, no pasó mucho. Si empiezas a analizar el fin de semana, si pormenorizas lo que ha pasado en Shanghái, hay muchos titulares. Sí, hay muchos sí. titulares. Debajo, si rascas un poquito, sale la cosa. Vamos con el Socarrat del Gran Premio de China, por tanto. A ver, cosas que hemos aprendido. La primera cosa que has aprendido de este Gran Premio de China de 2025. Pues que el fallo se paga caro. Ok. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que el equipo McLaren sigue siendo dominador, aunque dominador entre comillas. El coche es el más rápido, sí. El coche es el que mejor ritmo tiene, sí. Con lo cual, sí, dominador. Pero cuidado, porque de repente hemos vuelto a Bahrein. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que el coche, cuando se buscaba el tiempo, sí, era un coche crítico? Pues en China fue un coche crítico. Y esto afectó más a Lando Norris que a Oscar Piastri. Por eso vimos a un Piastri ganador y a un Norris que esta vez pues tuvo que morder el polvo. Si es que se puede decir eso, a seguir líder del mundial y sumar unos buenos puntos, ¿no? Y hacer un doblete. Pero lo que es evidente es que en circuitos como este de Shanghai, donde el tren delantero es el que marca el límite, es front limited, que dicen los ingleses, el estilo de conducción de Norris con este coche sufre más que el de Piastri. Y sabemos, y eso ya lo sabíamos, que eran diferentes, el australiano y el británico. Uno le gusta entrar, digamos, con más velocidad en la curva, con el freno y dirección, por decirlo así, mientras que el otro frena más recto, quizá tiene una velocidad menor en el ápice, pero sale mejor, ¿no? Ese sería un poco... Y por eso se explica una imagen que tú tienes por ahí guardadita, que es la del fallo se paga caro con Norris en contravolante a la salida de la 14. Allí resultó especialmente evidente, no cometió un error durante el fin de semana, cometió varios en esa curva, y es que es una de esas donde se manifiesta más ese fallo. Un pequeñísimo fallo en el fondo, pero un costosísimo fallo, y por eso decimos que el fallo se paga caro. Es aplicable a McLaren y es aplicable a muchos otros equipos, porque ya no se juega el paso a la Q3 por la décima, se juega el paso a la Q3 por la centésima, a veces por la milésima, con lo cual es muy difícil también ordenar esa zona media en la que en China, una vez más, vimos que se pagaba, digamos, el error. Que no siempre estaban delante los mejores, sino los que menos fallaban. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que quitar de en medio a un Alpine, que sí, yo culpable, dije en Bahrein que iba a estar razonablemente bien. Sí, pero con los alerones flexibles. Es que ahora ya no los tienen en China. Es que ha habido un cambio en Alpine. Algo ha cambiado. Han sido además el único equipo que verdaderamente ha reconocido que ha tenido que cambiar las piezas, y eso es obvio que tiene una repercusión en el rendimiento del coche. Con lo cual, bueno, ciertos eran los caballos, de algún modo, de que el tema de los Flexi Wings iba a golpear a algún equipo. Ha sido Alpine en primer lugar. Veremos qué pasa en subsiguientes capítulos de esta historia, que no ha terminado. Y luego, evidentemente, y hablando de los equipos líderes, el fallo también se paga caro, porque una falta de previsión estratégica, estoy convencido de que ha generado las descalificaciones. Y ese es otro... Sí. Y es otro melón, ¿verdad? Eso es otro melón, eso es otro melón. De lo del fallo se paga caro, hay una cosa, Chris, que se ha visto muy claramente este fin de semana. Me gusta mucho este primer titular, que es algo tranquilizador para todos, que pensábamos, ¡buah! Puede ser un gran premio, puede ser un año de dominio de McLaren, como pasó con Red Bull, como pasó con Mercedes. No, ellos podían fallar y seguían ganando. Mercedes en 2014, Red Bull en 2023, podían hacer una carrera y seguían ganando, seguían a veces teniendo dobletes. McLaren no es que no entren en doblete o no ganen, quinto y sexto en la sprint. Efectivamente, yo creo que ese sábado tiene que enseñar mucho a McLaren, y ese viernes por la tarde, ¿no?, cuando se realizó la clasificación del sprint, con un Ferrari que
se podría también cambiar las tornas, ¿no? Dices, vale, Ferrari acertó en la quali del sprint y en el sprint, pero luego hicieron una carrera francamente mediocre. Con lo cual, bueno, insisto, el fallo se paga especialmente caro. También es verdad una cosa, y hablaremos un poco más tarde de eso, el formato del sprint combinado con inicio de temporada propició que el fallo se pagase especialmente caro. Lo desarrollaremos más tarde. Segundo titular. Segunda enseñanza. Segunda cosa que has aprendido del Gran Premio de China. Bueno, digamos aquello de que con un solo piloto no basta, no se puede, porque Red Bull nos ha enseñado esa lección una vez más, de una forma muy clara. Ya lo vimos el año pasado, cuando perdieron en el Campeonato del Mundo, de hecho fueron terceros, pero es que ahora mismo les toca ser cuartos en el mejor de los casos. Y sobre todo, lo que consigan lo harán con un solo coche, porque ahora mismo es prácticamente Max Verstappen el único piloto de Red Bull, desde luego el único piloto que está al nivel que se espera de Red Bull. En ese sentido, están los rumores de un posible cambio o intercambio entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Japón. Hay una cuestión, se ha puesto muy encima de la mesa y se ha hablado muy claro de si Liam no sigue en Red Bull, sube Yuki. Ahí la pregunta es, vale, ¿y entonces eso significa que Liam baja a Racing Bulls? ¿O significa que se acabó Liam Lawson y entonces hay que encontrar a alguien para Racing Bulls? Bueno, lo primero aquí es que yo espero que mantengan a Liam Lawson en el asiento al menos una o dos carreras más. Creo que saltar de piloto después de dos grandes premios con un coche que sabemos que es muy difícil de exprimir, sabemos que hasta ahora solo Max Verstappen lo ha conseguido, le han puesto al lado a un piloto semi-rookie, vamos a decir, con 11 grandes premios, de desigual suerte además, que le den dos oportunidades y lo saquen, no lo veo claro. Si la opción fuera el intercambio con Yuki Tsunoda, espero que Yuki Tsunoda, espero que su manager y espero que en última instancia los capitostes de Red Bull den un paso atrás y no lo hagan, porque Yuki ha empezado con relativamente buen pie la temporada, al menos transmitiendo buenas sensaciones. Luego las estrategias de RB ya lo podemos hablar en otro momento. Pero la cuestión es que el piloto está, de momento está, y saltarlo a Red Bull significaría que tuviera peores resultados de los que tienen Racing Bulls. Y quién sabe si hacerlo explotar también, y reventarlo. Y es evidente que en Red Bull, como en cualquier otro equipo, lo que se busca son pilotos ganadores, son pilotos que aguanten toda la presión del mundo, son pilotos que den resultados y sumen puntos, pero convertirse en una trituradora porque sí, tampoco lo veo claro. Ahora mismo subir a Yuki Tsunoda no creo que trajese mucho mejores resultados al equipo Red Bull. Creo que probablemente por la veteranía del piloto nipón habría un mejor entendimiento de lo que sucede y haría un pequeño clic, pero no creo que hiciera un gran clic. No creo que de repente estuvieran copando podios. No creo que de repente estuviera a las espaldas de Max Verstappen. Y por tanto, y dada la pequeña diferencia que hay entre equipos en este Mundial 2025, tendríamos a un Yuki muy probablemente fuera de los puntos y por tanto inútil a los efectos de ganar el Campeonato del Mundo para Red Bull. Con lo cual, ¿qué ganamos en la transición? En cuanto a, y no he contestado a la segunda parte de la pregunta. ¿Y qué hacemos con Lawson? ¿Lo devolvemos a RB? Es evidente que allí lo haría mejor. Ahora mismo yo tengo claro que allí lo haría mejor. Pero ¿suficientemente mejor como para justificar que se reviente también a Tsunoda? Yo creo que no. Yo creo que no. Y sobre todo daría a entender que el equipo está perdido, que está desesperado, y creo que eso tampoco es una buena imagen para Red Bull. Por último, tampoco creo que sea bueno para la Red Bull Junior Academy. Para la academia, el programa de pilotos de jóvenes que tienen que acceder en última instancia a la Fórmula 1. Para eso está creado el Red Bull Junior Team.
Y no creo que fuera bueno porque, primero, ahora de los pilotos que hay en Fórmula 2, solo hay uno que estaría en disposición de saltar a la Fórmula 1. No por ganas, me atrevo a decir que tampoco por habilidades, pero sí por la posesión de la superlicencia. Todo esto sería en el caso de que Lawson sea descabalgado definitivamente, es decir, tú has pasado ya por RB, has estado en Red Bull, te hemos dado 2 carreras, te echamos a la calle y te vuelves a tu pueblo natal, ¿no? Podría ser una opción. Sí. Yo espero que no suceda, pero si fuera así, habría que repoblar ese asiento, el de RB, porque suponemos que el de Red Bull se ocuparía con Yuki Tsunoda. Pues entonces, ¿a quién ponemos en RB para cubrir el hueco que deja Tsunoda? Si no es Lawson, subimos ¿a quién? A Colapinto, que sí, es verdad, tiene la superlicencia, pero no es del Red Bull Junior Team. O subimos a la única persona del Red Bull Junior Team que sí tiene la superlicencia, que es Lindblad. No es Pepe no Martín. La tiene. Pepe no la tiene. Lindblad la tiene a propósito porque hizo, no sé si fue Se fue a Nueva Zelanda. La de Nueva Zelanda, exacto. Eso es. Y sumó puntos suficientes como para tener la superlicencia. Lindblad es evidente que ha hecho un buen inicio de temporada. Lindblad tenía la pole position en la Fórmula 2 el otro día, hasta falta de 2 curvas para el final, que le falló el motor, como a otros pilotos les falló el motor también. Pero, primero, ¿está maduro para subir a la Fórmula 1? No creo. Yo no lo tengo claro. Pero imaginemos incluso que sí. Segundo, ya evidentemente acabas de desmoronar a un Pepe Martí que por galones y por veteranía sería el piloto que le tocaría brillar y que sostengo y empujo para que sea él, de hecho, quien le dé la vuelta a la tortilla. Si algo puede aprender Pepe de lo que está pasando en las últimas semanas, es que tú puedes ser el niño bonito hoy y dejar de serlo mañana. O estar fuera de todo el foco mediático y al día siguiente ser tú el niño bonito. Con lo cual, creo que por una cuestión de veteranía, de edad, le corresponde a Pepe dar ese salto adelante, que puede hacerlo, pero en cualquier caso, Pepe no puede saltar a la Fórmula 1 porque no tiene la superlicencia, y si la tuviera, hacerlo así en paracaídas, de repente, con el campeonato de Fórmula 2 apenas empezado, no tendría, en mi opinión, ningún sentido. Sería ahondar en el caos en Red Bull. Y ahora mismo no creo que convenga. Y por cerrar el argumento, en cuanto a Colapinto, subir a alguien que no es de la academia y hacerlo también de este modo precipitado, sin haber hecho un solo kilómetro con el coche, bien, de acuerdo, habrá quien dirá, en Williams no le fue nada mal, ¿no? Y también subió e hizo una auténtico exhibición, ¿no? En su debut. De acuerdo. Te pongo ahí un pequeño paño caliente, perdona, Chris. Hizo entrenamientos libres y estuvo escuchando las radios y trabajando en el simulador y con los ingenieros de ese equipo. ¿Cuántos años? Mucho tiempo. No ha caído en paracaídas. No cayó en paracaídas, Colapinto. Esto sería más radical todavía. Con lo cual, y con la buena prensa que tiene ahora mismo Franco Colapinto, con la sensación constante de que está a un pasito, de que a la mínima que surja la oportunidad en Alpine, por ejemplo, para subirse, se va a subir. Sí. No veo claro que para Colapinto fuera un buen deal, pero sobre todo no veo claro que para Red Bull fuera un buen deal. Y no porque no contrataran a un buen piloto, que es buenísimo. Aquí estamos entregados a Franco. Yo creo que ha quedado claro en los últimos meses cuál es nuestra inclinación por el piloto argentino, no solo porque sea hispano, no solo porque sea simpático, sino sobre todo, de hecho, porque es un extraordinario piloto e hizo un debut fuera de lo común, fuera de lo normal. Lo queremos en Fórmula 1, pero lo queremos bien. Entonces, no tengo claro que fuera bueno ni para Franco ni para Red Bull. Con lo cual, en mi opinión, lo que hay que hacer es dejar las cosas como están un poquito más de tiempo. Porque lo que ocurre es que hay un piloto que está haciendo bueno al Red Bull sin serlo. El Red Bull es el cuarto mejor coche. Ser el cuarto mejor coche significa estar séptimo y octavo.
Si está haciendo podios Max Verstappen, si está colocándose en primeras líneas, es porque es Max Verstappen, es único, es distinto, es mejor, es una bestia. Pero eso puede llevar a engaño al propio equipo. El equipo hablaba de las victorias que han conseguido, ¿no? Para entender que sus decisiones son acertadas, que hay que confiar en Red Bull porque ganan mucho. Ya, pero ¿cuántas de las victorias en la historia de Red Bull, sobre todo desde 2016, las ha conseguido Max Verstappen? ¿No? Yo creo que es algo que ese punto de autocrítica es positivo. Aunque meta presión a Red Bull, creo que es positivo tenerlo y quizá está faltando. Absolutamente de acuerdo. Siguiente titular. Otra cosita que hemos enseñado o que te ha enseñado el Gran Premio de China. Bueno, pues que en Ferrari sigue el casino. Sigue habiendo casino. Pasan los años. Cambian los jefes, cambian los pilotos, pero hay algo Ferrari que siempre permanece, que es el casino. Ferrari. Y ojo, dentro del casino también hay que decir que ganaron una sprint. Que un piloto que acaba de llegar al equipo consiguió una pole position. Pole position o pole sprint, llámale como quieras. Lo que sea. Lewis Hamilton ha hecho un papel excepcional, al menos hasta que llegó la carrera, y creo que eso hay que reseñarlo. Creo que no hay que llevarse a engaño, ¿no? Esta no es la Ferrari de los últimos años, es una Ferrari mejor. Pero ¿es suficientemente buena como para ganar mundiales? Pues con 2 descalificaciones en la espalda, ahora mismo creo que habría que preguntárselo muy fuerte. Sin las descalificaciones, ¿es un equipo para ganar mundiales? Tocándose los 2 pilotos en la salida, con un Hamilton que no tenía el ritmo en la carrera, con unos cambios en el coche que quizá gustaron mucho a Leclerc, pero que gustaron menos a Hamilton. ¿Por qué entonces se hicieron también en el coche de Hamilton? Bueno, porque Hamilton tiene muchísima menos experiencia, es normal que así sea. Los pilotos lo han admitido. Eran cambios estilo Leclerc. Ya hemos visto que el estilo Leclerc, al menos en este circuito, no es el estilo Hamilton. Con lo cual, cuidado, ¿no? Quiero decir, cuidado, que todavía hay cosas que pueden mejorar. Ya vimos una estrategia imperfecta en Australia, hemos visto una estrategia imperfecta en China. Así no se ganan mundiales. Solo digo eso, se han perdido muchos puntos y esos puntos con tanta igualdad van a hacer falta al final del campeonato. Hay que tomar nota. Me ha pasado que el árbol me ha opacado el bosque. Y digo, bueno, doble descalificación, pero la pole de Hamilton el fin de semana estaban súper bien, se han recuperado. Y luego he pensado, no, espérate, que esta gente quiere luchar por el mundial. Y con el doble cero del domingo, esto ya se pone difícil si decimos que el fallo se paga caro, como era una de tus primeras enseñanzas. Efectivamente. Y no solo eso, ¿no? El ritmo de carrera tampoco era un ritmo ganador. El de Leclerc estuvo bien, pero el de Hamilton no. Hay que ver qué pasa ahí. Este coche, en teoría, estaba preparado para todo. Habían superado los problemas de balance, los problemas de sensibilidad al viento, los problemas de temperatura en los neumáticos. Y aquí, circuito de graining, circuito de sufrir. Con lo cual, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que perfeccionar, porque si no, el Mundial va a volver a quedar lejos. Y fíjate, mientras tanto, sin hacer ruido, en Mercedes, concretamente Russell, un coche que da pocos problemas, sí. Un coche que va casi muy bien en todos los ambientes, vamos a decir, y un Russell que, una vez más, creo que está infravalorado. Sí. Coche aburrido que decía Wolf, pero bueno, mientras que sea un coche aburrido y funcione, pues es algo que te viene bien para un fin de semana como el que hemos tenido, Cristóbal, en China. Creo que este es tu siguiente titular. Qué raro. Efectivamente. Sprints, ¿no? Es muy raro. Son fines de semana raros, sobre todo cuando los pones al principio de la temporada. Es verdad que nos han dado bonitas líneas argumentales, nos han puesto de manifiesto cuáles son los grandes fallos de los equipos, que de otro modo
quizás se hubieran maquillado, ¿no? Con una hoja de datos mayor. Se llega antes a los destinos y así vimos las vergüenzas de una forma más clara. Pero al mismo tiempo, una pequeña reflexión. ¿A alguien le gustó el sprint del sábado? Porque a mí no. Fue largo, se me antojó largo, soso, y sí, tuvo el aliciente y el gran titular de la victoria de Hamilton, y eso, pues yo creo que pasa a la historia, por supuesto, pero sirvió de poco. Y en cuanto a la clasificación del sprint, pues también sirvió relativamente para poco. De acuerdo que la clasificación del sábado mostró cambios, es decir, Sí. los cambios de setup en los coches dieron resultado y por tanto no pudimos tomar la clasificación del sprint como una antesala de la clasificación del día siguiente, pero ¿es suficiente para satisfacernos? ¿Lo cambias por cuando nos ponemos a cantar tú y yo los ritmos en tanda larga de los coches? Yo particularmente no lo cambio. Es una reflexión que dejo ahí. Los pilotos no están contentos. Los equipos no están contentos. Los aficionados, no soy nadie para hablar de ellos, pero sí soy uno de ellos. Y a este aficionado no le encajó. Sí, es una pena porque al final no es una carrera, pero te hace un spoiler de la carrera. Acabas. Me da la sensación de que los equipos, que igual a lo mejor habrían aprendido lo mismo con más entrenamientos libres, sacaron conclusiones muy buenas ya del sprint del sábado y dijeron, vale, esto es lo que hay que hacer con los neumáticos. Y a lo mejor la carrera habría sido diferente. Sí, probablemente. Y si no, pues, bueno, tú puedes decir, ya, pero el parque cerrado no se abrió hasta después. Ya, pero la carrera corta es corta. Claro. Muchos de los problemas que podría haber habido, que podrían, digamos, poner en solfa la estrategia de algún equipo, no apareció porque no dio tiempo. Simplemente no dio tiempo. Mientras que el domingo, pues ya habían tenido el parque cerrado abierto, habían hecho los cambios y ya no ocurrió. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Es que creo que no aporta. Simplemente creo que no aporta. Y además tiene la confusión esa de si ha hecho la pole, si no ha hecho la pole, victoria o no victoria. Es un desastre. Pero bueno, Es terrible. eso sería lo de menos. Eso ya es para los muy cafeteros. Entre los que me cuento. Y tienes aquí otro al otro lado. Y último titular, Chris. Última cosa que has aprendido de este Gran Premio de China. Que debemos tener un poquito de paciencia con los españoles. Ok. No tuvimos un buen fin de semana. Eso es indiscutible. Vimos a un Carlos Sainz, y empiezo por Carlos porque es el único que al final puntuó, que no estuvo. Que tuvo un mensaje motivacional de James Bowles al final de la carrera, ¿no? Y eso... ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien por parte del equipo, mostrar ese apoyo, pero visto desde el otro lado de la cámara, dices, madre mía, le han tenido que dar la palmadita en la espalda antes de bajarse en el coche. Por supuesto, habla de la confianza total que tiene el equipo en el piloto y nos habla de esa paciencia que hay que tener con él, ¿no? Para mí esa es la traducción más clara, pero también evidencia que ha sido un mal fin de semana. Y lo que está claro es que va a llegar y que cuando llegue yo sigo manteniendo que va a estar por delante de Albon. Yo creo que Carlos Sainz tiene algo más que Alexander Albon como piloto, pero no es algo que piense ahora porque está en el mismo equipo. Si estuviera uno en Alpine y el otro en Williams, pensaría exactamente lo mismo. Llevamos demasiados años viendo a Albon como para no interpretar que quizá no es imbatible. De hecho, cuando un piloto debutante llega, se siente cómodo desde el principio, fue Franco Colapinto más rápido que Alex Albon desde el principio. Y creo que por puro talento va a estar también por delante Carlos Sainz cuando llegue a encontrar el acomodo dentro de ese F1 de 47. Y en este sentido me gustaría hablar un poco, ¿no? Porque se ha dicho que Carlos Sainz está corriendo con un chasis reconstruido de 2024. Eso
es verdad y no es verdad. Utilicemos bien la palabra reconstruido o interpretémosla bien. El chasis es un chasis de 2024, como la inmensa mayoría de equipos, a excepción de Ferrari, por el cambio de arquitectura de suspensión, han hecho. Es decir, todos han cogido un chasis de 2024 y fabricaron otro, que es el que usaron en los test. Y en este caso le ha tocado el nuevo a Albon y el viejo a Sainz. Pero no hay evidencia que haga sospechar de una forma clara sobre un mal funcionamiento del chasis. Es más, si finalmente, por descarte, se acaba cambiando de chasis, es harto probable que utilice otro chasis de 2024. Por supuesto, con la suspensión especificación 2025 de Mercedes, suspensión trasera, caja de cambios 2025, todo eso no es un obstáculo. De hecho, toda la vestimenta alrededor del chasis es 2025. El coche es un coche 2025 a todos los efectos. Pero es verdad que la célula, el núcleo, el chasis, viene de 2024. Entonces, ahí yo creo que es demasiado pronto para intentar atribuir una diferencia de rendimiento entre Albon y Sainz por el chasis. De lo que se ha hablado un poco menos, pero ha sucedido, es que Carlos estuvo haciendo fuel saving, ahorrando combustible durante toda la carrera. Hasta la vuelta de regreso a boxes incluso, que esa radio también está. Efectivamente. Y esto no sucedió porque Carlos es más agresivo o se equivocó con la mezcla de combustible durante una parte de la carrera y luego tuvo que recuperarlo. No. Ocurrió porque el cálculo de gasolinas del equipo fue erróneo. Bueno, son cosas que pasan. Carlos no dijo palabra de esto. Nosotros no lo hemos sabido por Carlos. Se comió el sapo, como hace un buen jugador de equipo, pero es evidente que eso también influyó en la carrera de Carlos Sainz. De nuevo, no justifica la falta de sensaciones. Tampoco nos volvamos locos. No es que no hubiera terminado delante de algo. No. Pero no ayudó. Eso es una evidencia también. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es trabajar y llegará. Eso en el caso de Carlos. ¿Y qué hay de Fernando? Bueno, en el caso de Fernando lo que hay que poner sobre la mesa es que siguió siendo más rápido que Stroll en la clasificación, aunque es increíble, Giorgio, es increíble que después de lo que hemos visto en Fernando Alonso, hace 20 años, es que no hace 20 años, en las últimas carreras de 2024, después de lo que vimos sobre Fernando Alonso, sobre su rendimiento, sobre su ventaja sobre Stroll, que este fin de semana alguien se atreva a decir, no, es que ha llegado el momento de la jubilación, es simplemente no saber nada, ¿no? Mira, pero disculpa que te pare aquí rápidamente, Chris, solo por dar el apunte, que es que saqué ayer los datos para hablar justo de esto con Antonio. Del total de puntos que han conseguido Alonso y Stroll en toda su trayectoria juntos en Aston Martin, Alonso tiene el 75% de los puntos, Stroll el 25%. Bueno, no hace falta hablar mucho más, ¿no? Sobre el tema, entonces. Yo creo que es muy cansino y que, bueno, quizá hay que recordar que en el Gran Premio de China el piloto del día fue Kimi Antonelli. Quizá así a lo mejor entendemos ciertos comentarios de alguna gente. De otro modo, no lo entiendo. ¿Y qué pasa con Fernando? Bueno, pasa que evidentemente no pudo hacer la carrera. De otro modo, creo que hubiera sido una carrera interesante para él. Recordemos, sí, Stroll puntuó, pero puntuó porque hubo 3 descalificaciones. Él pasó por meta 12º. ¿Qué podría haber hecho Fernando? ¿Un décimo? Tal vez. ¿Es esto suficiente? Evidentemente no. Cuando también se nos echaban a la yugular en Australia de no, es un coche mucho mejor de lo que estáis diciendo, os habéis equivocado, habéis metido la pata hasta el fondo, el Aston Martin es maravilloso. No es maravilloso. Es que no es maravilloso. Es un coche, pues eso, 7º. Sí. Y eso te coloca 13º y 14º. No hay más. Ya está. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar que haya evoluciones, sí. Podemos esperar que alguna funcione, pues ojalá que sí. Con la diferencia tan pequeña que hay entre equipos, esto te puede catapultar la Q3 cómoda.
cómoda seguro que no, pero te puede ayudar a entrar en Q3. Debemos ser cautelosos y debemos reflexionar un poquito sobre lo que significa estar en el top 10 de la Fórmula 1 hoy en día. Creo que eso nunca nos cansaremos de repetirlo. Señores, hace 20 años, bueno, hace 20 años ya no, porque hace 20 años ya estaba ganando Fernando Alonso, pero un pelín más atrás, que un piloto español puntuase en un gran premio de Fórmula 1 era una auténtica proeza, era momento de abrir la botella de champán. Con lo cual, por favor, valoremos lo que tenemos. Eso no significa que haya que conformarse o que haya que olvidarse de que Aston Martin pueda progresar, de que Fernando Alonso pueda volver a brillar y de que en 2026 todo salte por el aire y consigan el mejor coche de la parrilla. Digamos que el CEO de Aston Martin, Andy Cowell, no fue capaz de desmentirnos que el equipo Aston Martin podría ganar el Mundial de 2026. Le preguntamos de una forma bastante directa y no rehuyó, ¿no? Así como James Bowles en Williams sí que nos dijo claramente que en 2026 no podrían ganar el Mundial, en Aston Martin eso no se ve como un imposible.